¿Algo que quieran decir antes de comenzar la clase? ¿No? Ya. Entonces, ayer hicimos un repaso, ¿ya?, de cómo graficar correctamente, ¿ya? Entonces yo lo dividí en 4 pasos, ¿ya? El primer paso era identificar la concavidad de la función cuadrática, ¿ya? Y esa información me la entregaba el coeficiente A. Si el A es positivo, concavidad hacia arriba. Si el A es negativo, concavidad hacia abajo, ¿ya? El segundo paso es identificar el punto de intersección que tiene la parábola con el eje Y. ¿En qué punto choca la parábola con el eje Y? Y esa información me la entrega el coeficiente C. Es decir, la parábola va a chocar en el punto del eje Y en el menos 10, ¿ya? Aquí es C, voy a colocar menos 10. Va a chocar en el menos 10, ¿ya? Lo pueden escribir así o lo pueden escribir en forma de coordenada, ¿ya? En forma de coordenada, lo voy a escribir arriba, mejor. Forma de coordenada, que sería 0, menos 10, ¿ya? Entonces, no olvidar que el coeficiente A me indica la concavidad. Concavidad. El coeficiente C me indica en qué punto del eje Y se intersecta la parábola. El tercer paso es identificar en qué puntos la parábola intersecta al eje X. ¿Y cómo yo obtengo eso? Ocupando esta fórmula, ¿ya? Recuerden que esta fórmula me va a entregar dos valores, ¿ya? Recuerden que la parábola puede chocar en 2 puntos, puede chocar en uno solo, o puede estar flotando sobre el eje X, ¿ya? Entonces, si yo quiero saber en qué punto del eje X intersecta la parábola o pasa la parábola, tienen que ocupar esta fórmula. El cuarto paso ya es utilizar la tabla de valores, ¿ya? Profe, ¿puede ponerla de atrás un poquito para notar la fórmula? Ya, profe, listo. Gracias. Y el cuarto paso es rellenar esta tabla de valores, ¿ya? Al X ustedes le asignan los valores, ¿ya? Yo les dije que como recomendación ocupen valores pequeños, ¿ya? Y ese valor que ustedes asignaban lo reemplazaban en la función, ¿ya? ¿Cuántos valores le dan al X? Eso lo deciden ustedes, ¿ya? Pero más de 7, más de 8 no es recomendable, ¿ya? Estarían trabajando de más, ¿ya? Ese fue el repaso de lo que hicimos ayer, ¿ya? También hicimos o reconocimos el dominio y el recorrido. El dominio son los valores que toma la variable independiente, o sea, la X, ¿ya? En la función cuadrática, siempre el dominio va a ser los números reales, ¿ya? Siempre, eso ya viene establecido, ¿ya? En cambio, el recorrido son los valores que toma la variable dependiente, ¿ya? La variable dependiente, o sea, el Y, los valores que toma el eje Y, ¿ya? Entonces, van a haber casos en que eso se pueda resolver visualmente. Por ejemplo, si yo le pregunto cuál es el recorrido, aquí inmediatamente yo lo puedo hacer visualmente, porque yo sé en qué punto
este es el punto máximo de la parábola, es el punto 3,2, ¿ya? Entonces, el máximo valor que toma el eje Y es el 2, y después va bajando al 1, al 0, al -1, -2, -3, -4, -5, -6, hacia el infinito negativo, ¿ya? Eso lo expliqué ayer. Entonces, como dije, van a haber ocasiones en que la gráfica, la misma gráfica, me va a indicar el recorrido. ¿Ya? Me va a indicar el recorrido. Entonces, cuando la parábola va hacia abajo también, recordar que el infinito es negativo. Y cuando la parábola va hacia arriba, el infinito era positivo. Entonces aquí yo les pedía el dominio y recorrido de este gráfico. El dominio de la función ya viene establecido, que va a ser los reales. El recorrido, yo tengo que ver la gráfica. ¿Ya? En este caso, el punto mínimo que toma la gráfica, el punto mínimo es el -9. El punto mínimo es el -9. Espérenme aquí, me equivoqué. -9. ¿Hacia dónde? El eje Y va tomando valores hacia arriba, desde el -9 hacia arriba. Y sigue hacia el infinito positivo. ¿Ya? Entonces, cuando la parábola es hacia abajo, el recorrido va a tener un infinito negativo. Cuando la parábola es hacia arriba, va a tener un infinito positivo. ¿Ya? También, ayer nos dimos cuenta que van a haber ejemplos en el cual no se puede obtener el recorrido de forma visual. Porque aquí el punto mínimo que toma esta parábola, yo no sé cuánto es, porque está entre el 0 y el -1. Y entre dos números existen infinitos números, ¿ya? Entonces yo no sabría cuál, ¿ya? Entonces, cuando sucede eso, aparecían dos conceptos fundamentales, que era el eje de simetría y el vértice, ¿ya? El eje de simetría es una línea recta que es paralela al eje Y. ¿Y qué es lo que hace esta recta paralela? Divide a la parábola en dos partes iguales, ¿ya? ¿Y cómo yo obtengo esa recta? Con esta fórmula. X es igual a menos B dividido en 2 por A, ¿ya? Yo con esa fórmula, yo puedo encontrar el eje de simetría. Ahora bien, el eje de simetría choca aquí en la parábola, por lo cual yo necesito saber cuál es este punto que está aquí abajito. Y para determinar ese punto, aparece el concepto de vértice, ¿ya? De vértice. El vértice es el punto X, Y, que es la intersección entre la parábola, ¿ya? Y el eje de simetría, o sea, ese punto de acá. Y ese punto de acá, yo lo necesito, ¿ya? ¿Para qué? Para calcular el recorrido, en el caso que no se pueda realizar visualmente. Entonces, el vértice me permite saber cuál es el recorrido de la función, ¿ya? El vértice tiene esta fórmula, ¿ya? Esta fórmula. Y lo más difícil es calcular esta parte de acá, del eje Y, ¿ya? Porque esta aquí es facilita, y aquí siempre hay problemas, especialmente con ese signo, que siempre se olvida, con el menos que está afuera. Ya, entonces ayer quedamos acá. Logramos hacer este ejercicio ayer, ¿ya? Y nos dio como resultado el -2, -1. Ese fue el resultado de acá. Entonces ahora voy a hacer el de acá, ocupando la fórmula del vértice, ¿ya? Entonces, para aplicar la fórmula del vértice, yo necesito saber los coeficientes. ¿Cuál es el A? ¿Cuál es el B? ¿Y cuál es el C? ¿Ya? Eso ustedes ya lo saben, ya saben obtener esos valores. El A es el número que acompaña al X cuadrado. En este caso va a ser -1. El B es el número que acompaña al X.
En este caso va a ser 4 positivo. Y si se fijan, en esta función no hay coeficiente C. Y si no hay, es 0. ¿Ya? Ya con estos datos yo puedo aplicar la fórmula. La fórmula del vértice es x, y igual a menos b dividido en 2 por a. Aquí hay una coma, porque este es eje x. Y el eje y va a ser menos, paréntesis, b al cuadrado, menos 4 por a y por c. Todo esto estará dividido en 4 por a. Esa es la fórmula del vértice. ¿Ya? Esa es la fórmula del vértice. Entonces, lo que hay que hacer acá es reemplazar. Eso es lo primero que hay que hacer. Reemplazar las letras por sus Profe, valores. profe, Dígame. ¿me puede explicar bien cuál es la fórmula del vértice? Es la que está acá. Es la que estoy escribiendo. Esa es la fórmula del vértice. Y la otra, la que está después de la coma, ¿cuál es? Todo esto es la fórmula del vértice. Todo eso. Ah, ya, profe. Todo eso es la fórmula del vértice. Ya, Correcto. profe, Todo eso. gracias. Gracias. Entonces, aquí yo tengo que empezar a reemplazar los valores A, B y C en la fórmula. Aquí me dice menos B, pero B vale 4, entonces va a ser menos 4 dividido en 2 por A. ¿Pero cuánto vale A? Menos 1. ¿Ya? Voy con el siguiente. Menos B al cuadrado va a ser 4 al cuadrado menos 4 por A, que es menos 1, y por C, que es 0. Y en el denominador me va a quedar 4 por menos 1. Ya, entonces lo que hice fue solamente reemplazar los coeficientes A, B y C. Y ahora viene la operatoria. Entonces aquí es importante que sepan la regla de los signos, ¿ya? El orden o la jerarquía en las operatorias, ¿ya? Recuerden las potencias, los paréntesis, multiplicación, división, suma y resta, ¿ya? Mucho ojo con eso. Entonces empiezo. Menos 4 va a estar dividido en 2 por menos 1, eso es menos 2, ¿ya? Y aquí mucho ojo, ¿ya? En esta parte de acá. 4 al cuadrado es 16, ¿ya? Porque es 4 por 4. Ahora, todo número multiplicado por 0, ustedes eso ya lo saben, todo número multiplicado por 0 es 0. Entonces se me anula todo esto, o sea, se me anula este producto de estos tres numeritos, se me anulan. Me va a quedar solamente el 16. Y 4 por menos 1, menos 4. ¿Ya? Entonces, ahí ya la expresión se redujo un montón, ¿ya? Me queda mucho más visible. Entonces acá, esta división es exacta. Menos 4 dividido en menos 2 es 2 positivo. Esta división también es exacta. Menos 16 dividido en menos 4, eso es 4. Y aquí tengo la coordenada del vértice. ¿Ya? Esta va a ser la coordenada del vértice. Vértice. Ya. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Pregunten si vienen con las dudas. ¿Preguntan? ¿Consultas? Son gratis todavía las preguntas. ¿Ya? Entonces, el vértice me va a entregar la coordenada del punto mínimo o máximo de la parábola. ¿Ya? Entonces, vamos a ubicar este puntito en el gráfico. Profe, una pregunta. Dígame. El signo que está negativo al lado del al cuadrado, ¿no ¿Ya? hace que todo adentro cambie el signo? Sí, pero primero hay que desarrollar esto primero, lo que está dentro del paréntesis.
Y Y cuando después se cambia el signo. sí, y cuando ya tengas el último valor, como acá, el 16 positivo, con el menos de afuera, negativo. Ah, ya. Gracias. Ya. Bien, entonces ahora voy a ubicar los puntos, o estos dos puntos, de el vértice, en lo gráfico. ¿Ya? Entonces, aquí el vértice era menos 2, menos 1. Este es el que hicimos ayer, el último ejercicio que hicimos ayer. Y este es el que hicimos hoy. Aquí el vértice nos dio 2,4. O sea, el vértice es ese puntito que está ahí. ¿Ya? Ahora la pregunta es, si ya conozco el vértice, ¿yo podría calcular el recorrido de estas dos funciones? Sí, dijo Nayeli. Perfecto. Sí se puede calcular el recorrido de estas dos funciones. Profe, una consulta. Carlos. Al vértice se refiere al punto más alto Puede ser el punto más alto o el o el punto más más bajo. bajo. ¿Ya? Va a depender de la concavidad de la parábola. ¿Ya? Ya, profe, ya, gracias. Ya. Entonces, el recorrido, recuerden que son los valores que toma la variable dependiente, es decir, los valores del i. Entonces, ¿cuál sería el recorrido de esta función, de la función número 1 y de la función número 2? ¿Cuál sería el recorrido? ¿Alguien se atreve? Nayeli, levanta la mano. Ya. ¿Qué dice Nayeli? En el 1 sería -1 ¿Ya? y sería infinito positivo. Perfecto. Bien, motivada ahí con la música, perfecto. Menos 1, el infinito positivo, perfecto. ¿Ya? Porque el último valor que toma el eje y es el menos 1, ¿ya? El menos 1. Y después toma el 0, y después toma el 1, después toma el 2, después el 3, después el 4, 5, 6, 7, 8, hacia el infinito positivo. ¿Ya? Bien. En la segunda función, ¿cuál será el recorrido? ¿Cuál será el recorrido de la función número 2? Nayeli, levanta la mano. Ya, Nayeli. 4, infinito negativo. Perfecto, en el mismo bar. Excelente. Desde el 4, ¿ya? Desde el 4 hacia el infinito negativo. Entonces, el vértice me va a entregar la información exacta de dónde parte el recorrido. Pero ¿en qué yo me tengo que fijar? ¿En qué número del vértice me tengo que fijar? En el número del i, en la coordenada i, en la coordenada i, en la coordenada i. Ya, esa coordenada me va a dar el número o el punto de inicio del recorrido. ¿Ya? El punto de inicio del recorrido. Y el infinito va a depender de la concavidad de la parábola. Porque si la concavidad es hacia arriba, va a haber un infinito positivo. Pero si la concavidad es hacia abajo, infinito negativo. ¿Ya? Así que eso lo tienen que recordar. ¿Ya? Por si acaso. ¿Dudas? ¿Consultas? Si no, para seguir haciendo más ejercicios. ¿No? Claro, profe, hasta ahí. Vamos, claro. Vamos a avanzar. Ya, entonces acá me piden, este lo hicimos, parece, ¿no? No. Sí, ¿Sí? este lo hicimos. Este era el ejemplo que había quedado inconcluso. Acá. Y lo hicimos ayer. Sí. Espérame. Ya, vamos con esa pregunta. ¿Es necesario graficar la función
para saber el dominio y el recorrido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Será necesario la gráfica? Yo creo que no. ¿No? ¿Por qué no? ¿O por qué sí? Creo que se puede calcular solo Se puede con los calcular. números que... ¿Ah? Ya, se puede calcular solo con los números que... Que nosotros mismos estamos sacando. Ya, Ya. sí. ¿Alguien más quiere aportar? Ya. Entonces, lo que dijo su compañera está correcto. No es necesario el gráfico para determinar el dominio del recorrido. ¿Ya? Entonces, veamos si pudimos calcular el dominio del recorrido de esa función sin graficar. Entonces, el dominio es un dato que ya está listo, ¿ya? Que ya está determinado, que es los números reales. ¿Ya? El recorrido no lo puedo calcular porque yo no sé cuál es el último valor o el valor más alto que toma la parábola. Entonces, para saber eso, yo voy a calcular el vértice. ¿Ya? El vértice me va a entregar esa información. Entonces, voy a anotar la fórmula del vértice, menos b, dividido en 2 por a, coma, menos b al cuadrado, menos 4 por a por c, y todo esto estará dividido en 4 por a. Esa es la fórmula del vértice, ¿ya? Fórmula del vértice. Bien, para poder aplicar esta fórmula, yo estoy obligado a saber cuál es el valor del a, del b y del c, porque si no los tengo es imposible yo obtener el vértice, ¿ya? Entonces aquí el a es 1, ¿ya? El a es 1. El b sería menos 1 y el c sería menos 6. Con estos valores lo reemplazo en la función y me va a quedar de la siguiente manera. Primero coloco el menos de la fórmula y después coloco el valor del b, que sería menos 1, ¿ya? Todo esto estará dividido en 2 por a, o sea, en 2 por 1. Y ahí ya tengo esa parte lista. Menos b al cuadrado, o sea, menos 1 al cuadrado, menos 4 por a, que tiene el valor de 1, y por c, que tiene el valor de menos 6. Todo esto va a estar dividido en 4 por a, o sea, 4 por 1. Entonces, lo que hice fue simplemente reemplazar las letras por sus valores. Hasta ahí. ¿Alguna duda? ¿Alguna consulta? Pregunten, si tienen solo dudas. No, parece que no hay duda. Vamos a seguir entonces. Ahora lo que viene, después de reemplazar, viene la operatoria, ¿ya? Entonces, menos por menos, eso me queda 1 positivo. 2 por 1 es 2. Acá me va a quedar menos, paréntesis, menos 1 al cuadrado es 1 positivo. Y aquí tengo que tener mucho cuidado con el producto de estos tres numeritos, ¿ya? 4 por 1, 4, y 4 por 6, 24. Y ahora hay que ver el signo que va acá. Entonces aquí multiplico el signo de estos tres numeritos. Menos por más me va a dar menos, y menos por menos me va a dar más. Me va a quedar positivo. Entonces, acá en el denominador me quedaría 4 por 1, que va a ser
4. Entonces, yo no voy a trabajar con fracciones, voy a trabajar con decimales, porque estos puntos después los tengo que graficar más adelante, ¿ya? Entonces, 1/2 en decimales es 0.5, ¿ya? En decimales. Acá tengo que resolver esta suma que está dentro del paréntesis. 1 más 24, 25 cuartos. ¿Ya? Acá voy a empezar aquí porque me va a faltar espacio. Entonces, la coordenada del X es 0.5 y la coordenada del Y. Entonces aquí, menos por más, me va a quedar menos 25 dividido en 4. ¿Ya? Y 25 dividido en 4, ¿cuánto será? 25 dividido en 4. ¿Cuántos decimales me da? 25 dividido en 4. 12,5. 6,25. Negativo. 6.25. ¿Ya? Entonces, aquí ya determiné el vértice. El vértice. Y ahora que ya calculé el vértice, ¿cómo encuentro el recorrido? ¿Cómo encuentro el recorrido? Por la fórmula. ¿A alguien se le ocurre cómo encuentro el recorrido? Fijando la letra A, C, ¿no? No. Hacen no. Recorrido es menos 25. Fijándonos en el I. Menos 6.25 infinito positivo. Ya, correcto. Bien, bien. Ya, recuerden que este valor de acá, ese, me indica el recorrido. Ese numerito de aquí me indica el recorrido. Entonces, el recorrido va a ser menos 6.25, infinito, ¿pero qué infinito? ¿Infinito negativo o positivo? Ah, pero eso es fácil de determinar, porque hay que ver la concavidad. ¿Y quién me da la concavidad? El signo de la. El signo de la A es positivo. Recuerden, si el A es mayor que 0, o sea, es positivo, concavidad hacia arriba. Si el A es negativo, o sea, menor que 0, concavidad hacia abajo. Entonces, esta función tiene la concavidad hacia arriba. Entonces, por lo tanto, infinito positivo. Eso tienen que hacer en la pregunta esencial. ¿Ya? En la pregunta esencial. Dudas, consultas, aprovechen ahora, si no, sigo avanzando. El 0,5 igual nos sirve en la gráfica. El 0,5 nos va a entregar otra información, pero a lo que viene más adelante, ¿ya? Cuando son los intervalos. ¿No? ¿No hay dudas? Ya, vamos a avanzar entonces. Vamos a hacer otro, ¿ya? Ahora el A es negativo, ¿ya? Entonces la idea es que se vayan acostumbrando a calcular el vértice, ¿ya? Porque ahí, con el vértice resuelven toda la pregunta esencial. Entonces, mucho ojo ahí y mucho cuidado con los signos, ¿ya? Entonces, el dominio, ustedes ya lo saben, los reales, los números reales. El recorrido, no lo sé, ¿ya? Pero si yo calculo el vértice, voy a saber cuál sería el recorrido de esta función. Entonces, la fórmula es
menos B dividido en 2 por A, coma, B al cuadrado menos 4 por A por C. Todo esto estará dividido en 4 por A. ¿Ya? Entonces, para aplicar esta fórmula, yo necesito los valores del A, del B y del coeficiente C. Entonces, acá el coeficiente A es menos 1, del B 3 positivo y del C menos 10. Y si se fijan, aquí el A es negativo. Entonces, si el A es negativo, la concavidad es hacia abajo. ¿Ya? Entonces, aquí yo ya tengo una información, que el infinito va a ser negativo, porque la concavidad es hacia abajo. Entonces me faltaría ese valor, ¿no? Bien, empiezo a reemplazar los valores. Aquí me dice menos B, pero B vale 3. Entonces me va a quedar menos 3 dividido en 2 por menos 1. Menos, paréntesis, B al cuadrado, o sea, 3 al cuadrado, menos 4 por A, que es menos 1, y por C, que es menos 10. Todo esto estará dividido en 4 por menos 1. ¿Ya? Entonces lo que hice fue simplemente reemplazar los valores. ¿Ya? Los valores del A, del B y del C. Lo que viene ahora es operatoria. ¿Ya? El menos 3 queda igual. 2 por menos 1, eso es menos 2. Y aquí empiezo a resolver lo que está dentro del paréntesis. 3 al cuadrado es 9. 4 por 1, 4. Y por 10, 40. Y ahora hay que ver el signo que tiene el 40. Menos por más me da, o sea, menos por menos me da más. Y más por menos me va a dar menos. Entonces acá en el denominador, 4 por menos 1 me va a dar menos 4. Hasta ahí, ¿alguna duda? ¿Alguna consulta que tengan? No. Ya, entonces vamos a seguir. Acá, menos dividido en menos me va a dar positivo. Y 3 dividido en 2, la mitad de 3 es 1.5. ¿Ya? Esa parte ya está lista, aparte del X. Falta acá. Tengo que resolver esta resta. 9 menos 40 es menos 31. Menos 31. Y todo esto va a estar dividido en menos 4. Ahí sí. Bien, entonces voy a seguir acá, porque si no me va a faltar espacio. 1.5, ahí, coma. Aquí voy a multiplicar los signos. Menos por menos me va a quedar más. Más 31 dividido en 4. Menos 4. ¿Ya? En menos 4. Ahora, 31 dividido en menos 4, ¿cuánto es? En decimales. ¿7,51? ¿Cuánto será? 7,51. ¿51? Dale. 151,25, a ver. 7.75. Ya, bien. Ah, Menos 7.75. 7,5. ¿Ya? 75. Negativo. Porque Sí. más dividido en menos me da menos. ¿Ya? Entonces, como ya encontré las coordenadas del vértice,
yo me enfoco en este numerito, ¿ya? Esta coordenada del eje Y, yo lo coloco en el recorrido, menos 7.75. Y ahí estaría el recorrido, ¿ya? Entonces, recordar que si yo quiero obtener el recorrido de la función, yo calculo el vértice y después el valor que me dé en el eje Y es el que va en el recorrido, ¿ya? Ese es el que va en el recorrido. ¿Dudas? ¿Consultas? ¿Dudas? ¿Dudas? ¿Consultas? ¿No? Ya, vamos a seguir avanzando entonces. Bien, aquí empezamos con la otra parte que nos falta. Profe, ¿puedo poner delante de la foto de antes de nuevo? Que no alcancé a anotar, no la otra. Así es, así es. Ya estoy listo, ya estoy listo. ¿Ya? Bien, entonces, vamos a hablar del punto máximo y mínimo. Entonces, el vértice puede ser un valor máximo o mínimo dependiendo de la concavidad de la parábola, ¿ya? Entonces, si la concavidad es negativa, como en este caso de acá, vamos a ponerle el número 1, si la concavidad es negativa, la parábola es orientada hacia abajo. Entonces, el vértice, este puntito de aquí, va a ser el punto máximo, ¿ya? El mayor punto de todos, ¿ya? El punto máximo de la parábola. Pero, si la concavidad de la parábola es hacia arriba, el vértice va a ser el punto mínimo, ¿ya? El punto mínimo de la parábola. Aquí voy a colocarlo, abreviado. Punto máximo y punto mínimo, ¿ya? Punto máximo, punto mínimo. Entonces, vamos a pasar a los intervalos de crecimiento y decrecimiento, ¿ya? Ahora, ¿qué entienden por crecimiento? ¿Cuál sería como un sinónimo bueno para crecimiento? ¿Qué sería crecimiento para ustedes? ¿Qué crecimiento, chiquillos, para ustedes? Una cosa grande, ¿o no? ¿Alguna cosa así? Algo que está aumentando, profe. Bien, algo que está aumentando, perfecto, algo grande, ¿ya? O que se va agrandando durante el tiempo. Y entonces el decrecimiento sería lo contrario, o sea que va disminuyendo, va bajando, ¿ya? En palabras bien sencillas. Entonces, dice, se analiza la gráfica desde infinito negativo a infinito positivo. Y los intervalos dependen de la concavidad de la parábola y del eje de simetría, ¿ya? Entonces yo, para saber los intervalos de crecimiento y decrecimiento, yo tengo que mirar esto de izquierda a derecha, es decir, desde el menos infinito hacia el infinito positivo, ¿ya? Entonces ahora yo lo voy a explicar con un ejemplo, el cómo se obtiene esto. Tengo la función x cuadrado menos 6x más 8. Entonces, me piden calcular la concavidad. ¿Y quién me da la concavidad? El coeficiente A. En este caso, el A es positivo. Es positivo. Entonces, la concavidad es hacia arriba o hacia abajo.
¿Qué dicen ustedes? Arriba. Ya, bien, hacia arriba. Eso es lo primero. Bien. Ahora tengo que calcular el eje de simetría. El eje de simetría es solamente esta fórmula. Menos B dividido en 2 por A. Entonces yo necesito saber el valor del A y el valor del B. Nada más que eso. El A es 1 positivo, y el B es menos 6. ¿Ya? Menos 6. Entonces estos dos valores los reemplazo en la fórmula del eje de simetría. Me va a quedar menos, paréntesis, menos 6, dividido en 2 por 1. 2 por A. ¿Ya? Menos por menos me va a quedar más. 2 por 1, 2. Y esto va a estar dividido de manera exacta. 6 dividido en 2, eso es 3. ¿Ya? Entonces aquí tenemos el eje de simetría. ¿De qué me sirve el eje de simetría? Aquí lo voy a explicar. ¿Ya? Entonces la parábola va hacia arriba. Hacia arriba. El eje de simetría, recuerden que es una recta que divide a la parábola en dos partes iguales. Se supone que esta recta es derecha. ¿Ya? Ahí. La divide justo en el 3. ¿Ya? ¿Qué hago yo con esto? Yo con esto, con este dibujito, yo puedo saber el intervalo de crecimiento y decrecimiento. Como se mira de izquierda a derecha, yo tengo que mirar de aquí hacia allá. De izquierda a derecha. Siempre se mira así. ¿Ya? De izquierda a derecha. Entonces, fíjense lo que voy a hacer para que entiendan mejor. Voy a hacer un monito, ¿ya? Y un profesor aquí de matemáticas está aquí en la colina. Y empieza a caminar por la función. A caminar solo, triste y abandonado. Camina, camina, camina. ¿Ya? Este profesor que está aquí, ¿va bajando o va subiendo? ¿Cómo, profesor? De nuevo, esto se mira de izquierda a derecha. Se mira de izquierda a derecha. ¿Ya? Entonces, voy a hacer la gráfica de nuevo. ¿Ya? Y tenemos este personaje aquí. ¿Ya? Acá. Ahí. ¿Ya? Y como se mira de izquierda a derecha, este personaje tiene que pasar por toda la gráfica. Hasta llegar a la derecha. ¿Ya? Entonces, ¿qué tiene que hacer? Es caminar. Caminar, caminar, caminar. Entonces, al caminar, ¿este personaje va subiendo o va bajando? Va bajando. Va subiendo, va Va subiendo. bajando, va bajando, va bajando. A medida que va avanzando, va bajando sobre la parábola. Va bajando. Sigue mirando, va bajando, va bajando, va bajando. Entonces, como va bajando, significa que va decreciendo la gráfica. ¿Desde dónde? ¿Desde dónde? ¿Del lado negativo? Perfecto, del lado negativo, o sea, aquí lo voy a anotar, va decreciendo desde el menos infinito, ¿hasta dónde? ¿Hasta dónde para? Para justo en el eje de simetría, justo en el 3. En el 3 ya no va a bajar, se va a mantener ahí. Entonces, va a decrecer desde el menos infinito hasta el 3, hasta el número 3, que es el eje de simetría. Pero después, ¿qué sucede? Este personaje va a empezar a caminar nuevamente. ¿Y qué pasó ahora? Va subiendo. Va subiendo. Entonces aquí la gráfica va creciendo. ¿Y va creciendo desde dónde? Desde el 3 al infinito Infinito positivo. positivo. Y ahí yo encontré los intervalos de crecimiento y decrecimiento.
Esto es lo que tienen que hacer en la pregunta esencial. Voy a hacer otro ejemplo, pero hasta el momento, ¿alguna duda, consultas, antes de pasar al otro ejemplo? Pregunta. Ya, voy a hacer otro. ¿Ya? Como son rápidos de hacer esto. Acá, si se fijan, la parábola era hacia arriba, porque el A era positivo. Ahora voy a hacer uno, pero con el A negativo. A ver cómo me cambian los intervalos. Entonces aquí voy a identificar al tiro el A y el B, porque eso es lo único que ocupo. El A es menos 1 y el B es 3. Entonces, como el A es negativo, la concavidad es hacia abajo. ¿Ya? Entonces aquí voy a calcular el eje de simetría, que va a ser menos B, o sea, menos 3, dividido en 2 por menos 1. 2 por menos 1. Hago este producto, 2 por menos 1 es menos 2. Menos dividido en menos me va a dar más, y 3 dividido en 2 es 1.5. ¿Ya? Entonces, ese es el eje de simetría, ese es el valor, 1.5. Entonces, como la gráfica va hacia abajo, así, ¿ya? Ustedes después lo hacen mejor o más chiquitito, voy a trazar el eje de simetría. Voy a trazar el eje de simetría que va a pasar justo en el punto 1,5. ¿Ya? Entonces, como esto se mira de izquierda a derecha, ¿ya? O sea, desde el menos infinito al infinito positivo, yo tengo que partir de acá, porque es de izquierda a derecha. Entonces, voy a hacer nuevamente al personaje, ¿ya? Ahí, y lo voy a hacer transitar por esta gráfica. ¿Y qué sucede ahí con este personaje? ¿Sube o baja? Va Está subiendo. 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 Entonces, si sube, significa que va creciendo la gráfica. ¿Ya? Va creciendo. ¿Y de dónde crece? Crece desde el menos infinito, porque se mira desde el menos infinito al infinito positivo, crece desde el menos infinito, ¿hasta dónde? Hasta el 1.5, que es el eje de simetría, ¿ya? Hasta el 1.5. El eje de simetría, ¿qué es lo que hace? Me dice, hasta aquí llegaste, no puedes subir más, ¿ya? Entonces, ¿qué sucede después del 1.5? Aquí está el niñito, ¿ya? Y empieza a caminar nuevamente. ¿Y ahora qué pasó con este niñito? Está bajando. Crecimiento, bajando. Está bajando. Entonces aquí, esta parte de la gráfica va decreciendo. Entonces, ¿decrece desde dónde? Desde el punto 1.5 hacia el infinito positivo. ¿Ya? Entonces, recordar esto, que la gráfica se ve de izquierda a derecha, es decir, desde el menos infinito al infinito positivo. ¿Ya? Dudas, consultas, antes de pasar a hacer otro, un ejercicio muy parecido a la pregunta esencial, ¿ya? Donde me piden sacar todo. Dudas, consultas. Dudas. ¿No? Ya. Vamos a hacer... Profe, Dígame. ayer indicó que no había que hacer gráfico, ¿cierto? No hay que hacer gráfico. Ah, ya. ¿Ya? Si se fijan, su pregunta esencial, mañana, tarde, noche, ¿ya? Es la que corresponde a la jornada de la noche, ¿ya? Ahora, fíjense bien, aquí su pregunta esencial dice determinar,
No dice graficar. Entonces yo quiero solamente los valores, nada más que eso, valores, nada de gráfica. Ya, entonces, aquí es negativo. Entonces vamos a hacer un ejemplo con negativos, para que sea muy parecida a la pregunta esencial. Entonces, vamos a hacer ese, ¿ya? Que es muy parecido a la pregunta esencial de ustedes. ¿Qué me pide acá? Lo mismo que la pregunta esencial. Me pide determinar el dominio, recorrido, eje de simetría, el vértice y los intervalos. ¿Ya? Entonces vamos a empezar. Recuerden que cualquier duda que tengan, me la hacen en el momento para yo no avanzar. Entonces lo primero que hay que hacer, el dominio. ¿Y cuál es el dominio en una función cuadrática? R. Yo no sé. R, los números reales, correcto. Muy bien. El segundo es el recorrido. El recorrido. ¿El recorrido lo puedo calcular ahora? ¿Podré calcularlo ahora el recorrido? ¿Qué dicen ustedes? ¿Podré calcular ahora el recorrido? No. Perfecto, no se puede calcular, ¿ya? El eje de simetría sí se puede calcular. El eje de simetría es una fórmula bien sencilla, que es x igual a menos b dividido en 2 por a. Esa es la fórmula. Ya, entonces yo necesito saber los valores de estos coeficientes. Entonces, lo voy a anotar acá. No, aquí mejor. El a tiene el valor de menos 1. El b tiene un valor de 12, positivo. Y el c tiene un valor de menos 32. ¿Ya? Entonces, estos valores, menos 32, me falta un 2. ¿Ya? Estos valores se reemplazan en la fórmula del eje de simetría y me va a quedar menos 12 dividido en 2 por menos 1. 2 por menos 1 es menos 2. Y menos 12 dividido en menos 2 es 6. 6. Bien, 6 positivo. Ahora voy con la fórmula del vértice. La fórmula del vértice es x, y igual a menos b dividido en 2 por a, b al cuadrado menos 4 por a por c, y todo esto estará dividido en 4 por a. Ahora, esto de acá yo ya lo tengo. Fíjense bien, esta parte de aquí, ¿cuánto es? 6. Es 6. Entonces yo simplemente reemplazo por 6. ¿Ya? Porque esto ya lo tengo calculado. Esto es el eje simetría. ¿Mm? Entonces me faltaría la parte del i. Me va a quedar menos b al cuadrado, que sería 12 al cuadrado, menos 4 por menos 1 y por menos 32. Todo esto estará dividido en 4 por menos 1. Voy a empezar a resolver la potencia primero. 12 al cuadrado es 144. 4 por 1, 4. Y por 32, eso es 128. 128. Ahora hay que ver el signo. Menos. Menos por menos, más, y más por menos, menos. Correcto. Muy bien. Y en el denominador me va a quedar menos 4. Entonces yo tengo que resolver esta resta que está dentro del paréntesis. Esa resta me da 16, si es que no me equivoco. 16 dividido en menos 4. ¿Ya? Ese resultado me va a dar
16 dividido en 4 me da 4, 4 positivo. Porque menos dividido en menos me da más. ¿Ya? Ese es el valor del vértice. ¿Ya? O sea, las coordenadas del vértice. 6,4. Como ya tengo el vértice, yo puedo encontrar el recorrido. ¿Cuál va a ser el recorrido? Desde el 4 hacia el infinito, positivo o negativo. Negativo. Negativo, perfecto. Porque la parábola es hacia abajo. Es hacia abajo. ¿Ya? Entonces ahora viene el número 5, que son los intervalos. ¿Ya? Aquí voy a colocar el de crecimiento. Crecimiento. Y aquí el de decrecimiento. Crecimiento. ¿Ya? Crecimiento. Ya sabemos que la parábola es hacia abajo. Entonces yo voy a hacer como un bosquejo de la gráfica. No es exacta. ¿Ya? Voy a trazar el eje de simetría. Ahí. Y que pasa por el punto 6. ¿Ya? Y esto se mira de izquierda a derecha, no lo olviden, desde el menos infinito al infinito positivo. Entonces, aquí voy a hacer al profesor Miguel, ahí, caminando, por la gráfica, y camina, 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 camina. Entonces, ¿va subiendo o va bajando? Va subiendo. Va subiendo. Subiendo. Entonces, la función en esta parte va creciendo. ¿Y crece desde dónde? Desde el menos infinito hacia el punto 6, hasta el 6, que es el eje de simetría. Pero después, el profesor Miguel llega hasta el punto 6 y vuelve a caminar. Camina, camina, camina. Entonces va 6 hacia el infinito positivo. correcto, va decreciendo desde el 6 al infinito positivo. Positivo. ¿Ya? Y ahí estaría el ejercicio completo. Si se fijan, el único cálculo grande es el vértice. El vértice es el único cálculo grande y con el vértice tengo toda la información de los ejercicios o de los datos que me están pidiendo. Les voy a mostrar nuevamente la pregunta esencial. Recuerden que tienen que hacer la pregunta esencial correspondiente a su jornada, ¿ya? Por favor. ¿Ya? Entonces, como dice determinar, ustedes no tienen que graficar, ¿ya? Simplemente determinar los valores de acá. Del dominio, recorrido, eje simetría, vértice e intervalos de crecimiento y decrecimiento. De la función que está acá. Entonces tienen que hacer lo mismo que hice yo. Eso es todo. ¿Ya? ¿Alguna duda, alguna consulta antes de terminar? ¿Dudas, consultas?